Hola a todos. Hoy es martes, 10 de febrero de 2026, y nuestro querido amigo y hermano, el coronel Larry Wilkerson, está con nosotros. Bienvenido de nuevo, Larry. Encantado de estar contigo, Nima. Déjame empezar, Larry. Por favor, dale al botón de me gusta. Nos ayuda a llegar a más gente. Quiero comenzar con lo que estábamos comentando antes de entrar en directo, sobre Netanyahu y su visita a Estados Unidos. Quiere hablar con Donald Trump y su administración. Lo más probable es que quiera convencerlos de atacar a Irán o conseguir algún tipo de garantía para Israel si Israel decide atacar primero. ¿Cómo ves lo que está buscando, en tu opinión? Exactly what you said, I think. Exactamente lo que dijiste, creo. Ya ha sido rechazado de cierta manera. No se le permite alojarse en Blair House, lo cual es casi, ya sabes, algo dado para el primer ministro israelí. Y no creo que Donald Trump tenga mucha inclinación a ser muy amistoso con él, aunque al mismo tiempo no veo cómo puede salir de esta situación. Ahora tiene una situación en marcha que él mismo creó, esencialmente creo y de verdad lo creo, básicamente para meter a Netanyahu en un aprieto y llegar a algún tipo de acuerdo con Irán que no implicara un conflicto importante. Quizá estaban hablando por detrás de eso, o al menos Estados Unidos estaba sugiriendo: lanzaremos unas cuantas bombas y vosotros lanzáis unas cuantas bombas y nos aseguraremos de coordinar los objetivos y todo, y luego lo dejamos ahí. Y eso será todo lo que necesitamos hacer. Irán, creo, tampoco quería tener nada que ver con eso, entendiendo hasta qué punto se desconfiaba de Estados Unidos, incluso entonces. Y tampoco creo que Netanyahu estuviera enviando señales de que aceptara algo así. Así que ahora van a tener, ya sabes, una especie de reunión para juntar las cabezas, supongo, y esas cabezas van a salir magulladas al chocar. Netanyahu va a insistir, y me han dicho, no tengo forma de verificarlo, Nima, pero me lo han dicho personas con las que he hablado de estos temas en el pasado y que me han resultado fiables, que Netanyahu va a llevar consigo los archivos de Epstein. Es decir, va a sacar a la luz cosas con las que pueda exponer a Donald Trump como alguien relacionado con ellas, o con las que la familia de Donald Trump esté relacionada, llegando a Melania muy rápidamente. Y va a usar eso, si es necesario, para convencer a Trump de que haga exactamente lo que Bibi quiere que haga. Así que no tengo ni idea de cómo va a terminar esto. Ni por un momento creo que Trump tenga el coraje, el valor o la inteligencia, debería decir, no la sabiduría, para desafiar a Netanyahu de una manera muy astuta y quizá decirle una cosa y luego hacer otra. Pero no lo sé. No sé qué va a pasar. Pero creo que estamos viendo algo que no pensaba que veríamos. Un uso real de esta fuerza que hemos concentrado en torno a Irán. Así que lo que estamos viendo es también un ataque devastador contra Israel. Bibi va a conseguir todo lo que está pidiendo y más, y probablemente un ataque contra activos regionales de Estados Unidos. Creo que Irán, una vez que empiece, si realmente lo iniciamos de manera flagrante, nos va a dar todo lo que tiene. Y cuando digo nosotros, me refiero a Israel y a nosotros en la región. Así que estamos ante la posibilidad de un conflicto que se descontrole por completo, se convierta en regional muy rápidamente y luego se extienda a Ucrania y a otros conflictos que potencialmente están esperando a estallar ahora mismo, especialmente con Rusia y China dirigiéndose a la región para unirse, por así decirlo. Estamos ante una guerra general, lo cual no es una buena perspectiva para el planeta. Larry, ¿crees que algunas personas dentro de la administración Trump son conscientes del riesgo de una nueva guerra en Oriente Medio, de la escalada o continuación del conflicto? Supongo que ese tipo de guerra sería una guerra de desgaste, como la que vemos en Ucrania. ¿Tienen alguna comprensión de eso?
o quieren hacer algo tan rápido, lo cual, en mi opinión, no es posible. Así es como lo veo, observando lo que ocurre en la mente de los responsables de la toma de decisiones en Irán. Bueno, los militares, al menos algunos de ellos, los coroneles y tenientes coroneles que siguen en activo y no se han marchado, son conscientes de lo difícil que es esta situación, sea cual sea la configuración que se le dé. Lo que podrías llamar un ataque limitado, o incluso uno sin restricciones. Cada una de las variaciones entre esos dos extremos tiene sus propias desventajas. Y en cada caso, con la posible excepción de aquellos de los que oí que estaban trabajando, yo haré esto y tú harás aquello, yo haré esto y tú harás aquello, y luego lo dejamos. Eso probablemente podría haberse resuelto como antes, creo. En realidad antes ya era así, pero cualquier otra permutación entre un ataque limitado y un ataque total, que sea genuina, que no esté precoordinada, por así decirlo, va a ser un desastre creado por sí mismo. Y diría que probablemente conducirá a una escalada hacia un ataque general y una conflagración general. Rusia y China podrían estar implicadas. Desde luego Rusia podría estarlo y China estará justo a su lado, en el sentido de este ejercicio en el que están enviando voluntaristas de guerra es para operar en inmediaciones de las fuerzas navales estadounidenses. Y existe la posibilidad de que todo tipo de misiles surquen el aire, misiles capaces de hundir esos buques de guerra, portaaviones y otras cosas por el estilo. No es una situación buena para desarrollar. Espero volver a tu pregunta. En el Pentágono hay personas que entienden esto, saben que no es un juego fácil, por así decirlo, y que podría ser muy difícil salir de él rápidamente. Hay otras cuestiones en su agenda que se verán muy afectadas si esto se convierte en una guerra total. Recuerda cómo entramos en Irak en 2003. Lo hicimos con muy pocas fuerzas. Sin duda haríamos lo mismo con Irán. Entramos allí sin comprender en absoluto a las personas con las que íbamos a trabajar. Eso será absolutamente cierto en esta región con Irán y será algo antagónico en todos los aspectos. Entramos sin entender nada y sin un plan para el después. ¿Qué iba a pasar una vez que se disipara el impacto inicial? Con Irán será el doble, el triple. ¿Y qué nos espera después de eso? Un desastre. No veo otra forma de describirlo. Un desastre para ambos bandos. Lo que hace que esta sea una propuesta tan terrible. Lo único bueno que podría salir de todo esto, Nima, lo único bueno sería la eliminación del Estado de Israel. Parece que Netanyahu lo sabe y quiere arriesgarse incluso antes de dejar el poder en Israel. Me costaría mucho discrepar contigo. De verdad que sí. Creo que lo tiene en su lista de cosas pendientes como lo último que quiere hacer, y si no lo hace, preferiría morir en el intento de no hacerlo. Así que está dispuesto a suicidarse por este último y definitivo acto de su prolongada presidencia, o jefatura, liderazgo, como quieras llamarlo. Parece que hemos sabido por las noticias que Netanyahu pedirá a Donald Trump que conceda a Israel permiso para actuar con libertad militar. ¿Sabes? Parece que incluso quiere proponerle a Trump que si llegan a algún tipo de acuerdo, este debe incluir ese permiso. Básicamente, otorgar a Israel el derecho a atacar a Irán en cualquier momento que decidan. Era mi teléfono interfiriendo. Sí, Larry, esto es lo que parece estar pasando por la mente de Netanyahu. ¿Crees que sí? Supongamos que las negociaciones están avanzando, no lo sé. Hoy tuvimos al jefe del Consejo de Seguridad de Irán viajando a Omán y luego a Qatar. Habló con el comandante de Ansarullah en Yemen.
estaba advirtiendo a la administración Trump sobre la visita de Netanyahu a Estados Unidos, diciéndoles que no se dejaran manipular por él. Y no sé si hay alguien en Washington que entienda o siquiera escuche de qué está hablando la parte iraní. Bueno, creo que los omaníes son buenos mediadores en la región y hay otras personas en la zona con buenas oficinas también, lo que simplemente significa que son los intermediarios más fiables para cualquier parte en cualquier conflicto que afecte a esa región. Y que ellos estén tan inquietos como lo están por esto es un indicador importante de que podríamos estar encaminándonos al infierno. Y no, digámoslo así, si yo formara parte de ese séquito de diplomáticos en Omán, y en particular el ministro de Asuntos Exteriores, que ha dicho de forma muy decidida y muy distinta a todos los demás en este ámbito, en el suroeste de Asia o en Estados Unidos, que Israel es el principal problema en la región, probablemente estén tan frustrados como cualquiera. No ven nada que puedan hacer al respecto, aparte de seguir ofreciendo sus buenos oficios y seguir hablando con todas las partes. Y eso incluye también a los países árabes, no solo a Irán y no solo a Estados Unidos. Están literalmente tirándose de los pelos porque han llegado a un punto en el que ven lo mismo que tú y yo vemos, de lo que hemos estado hablando, y no ven ninguna salida. Y saben, creo yo, que esto va a ser desastroso. Y no es solo un desastre para un bando u otro, es un desastre para todos. Es incluso un desastre para ellos y para los países que los rodean. No hay ninguna ventaja para ninguna de las partes en esto, lo que es precisamente lo que lo hace tan estúpido. En última instancia, no solo el hecho de que Irán no representa una amenaza para Estados Unidos, y aún así estamos amenazando con atacarlos. No solo el hecho de que Scott Bessent se haya convertido en un personaje absolutamente al estilo Netanyahu, al jactarse de las sanciones que están haciendo caer de rodillas a los niños iraníes. No solo el hecho de que Estados Unidos lleva en esto desde que cayó el Shah. No solo el hecho de que nuestras sanciones son actos de guerra repetidos, y de que Irán tiene todo el derecho a responder a ello con un acto de guerra. No solo el hecho de que Estados Unidos es una potencia mayor que Irán, sino también el hecho de que Irán tiene aquí una ventaja debido a su posición en la región. Ha construido eso a lo largo de los últimos 20 años, especialmente los últimos 10, sus capacidades actuales y sus aliados actuales. Todo esto se parece un poco a lo que Barbara Tuchman describió en La Marcha de la Locura. Es como si cada participante aquí, cada cobeligerante, excepto Steth Mabasmok como los omaníes que intentan entender esto, Mavilbergio Klaus Vitals split Biesor. Y si seguimos adelante con esto de cualquier manera o forma que llamemos decisiva o intentamos que lo sea, va a ser un desastre. Y cuando haces eso, Nima, en términos militares, empiezas y luego no consigues lo que quieres. Así que redoblas la apuesta, luego la triplicas y después la cuadruplicas. Pues bien, cuando llegas al punto de triplicar la apuesta, Estados Unidos se queda sin recursos, simplemente se queda sin nada. No tenemos más. Así que si Irán persiste, Irán aguanta y mientras está smord estado en el ligero de Israel, destruirán a bordo de Israel. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos al final de eso? Hemos devastado Irán por el momento, probablemente. Quiero decir, pueden pasar a la clandestinidad. No vamos a matar a demasiadas de 90 millones de personas. Sin embargo, ellos van a matar a un número considerable y van a causar un gran daño a Arabia Saudí, un gran daño a los mercados mundiales del petróleo, un gran daño a nuestra marina, un gran daño a nuestra fuerza aérea, un gran daño. Como dije, probablemente eliminarán a Israel. Esperemos que Israel no recurra a un arma nuclear cuando lleguen a ese punto. ¿Quién sabe? ¿Quién va a ganar en esto? ¿Dónde está el vencedor? Sí,
Exactamente. Es una buena pregunta, una excelente pregunta. Esto es lo que dijo Donald Trump hace apenas unos momentos, que Irán no poseerá armas nucleares ni misiles balísticos. El periodista le preguntó, Larry, ¿estás diciendo ahora que Irán tiene que renunciar a su programa de misiles balísticos? Y él respondió, sí, y no pueden tener armas nucleares. Ya no sé si sabe de qué está hablando. I've thought that for a long time, Nima. I've thought that for He a long pensado time. eso I'm not durante sure mucho he knows what tiempo. he's talking No about estoy at any seguro de given que sepa de moment qué está about hablando any en ningún given subject. momento, sobre He ningún does tema. not know what he's talking Simplemente about. no He sabe has de qué no está brief hablando. because no one No gives tiene him un a brief. informe porque And if nadie they se lo give him da. a brief, Y si se he lo dan, lo discards it. descarta y He sale a goes out decir and lo que says se le whatever ocurra comes to en his su luscious exuberante mente moral moral, mind, as como he él la calls it. llamó. No sé cómo se I puede don't know how tratar you con una deal with a persona person así like si that if you're estás on al the otro other lado de la side mesa of de the bargaining negociación. table. Debe de ser It must be extremadamente extremely frustrante para la gente en frustrating Moscú y for en people Teherán, in y en Moscow realidad en and cualquier in otro lugar del mundo. Iran, and for that matter, elsewhere in the world. I was on a webinar this morning with Quincy. Esta mañana Quincy estuve en un seminario we were web talking con about el the Instituto EU, Quincy and we were talking y about hablábamos sobre essentially la what UE, the EU is trying to esencialmente do with sobre la respect UE to está intentando Bulgaria. hacer We con got we get respecto a Bulgarian Bulgaria. politician on the show, Tuvimos a very una política articulate woman. búlgara en el programa, We una had mujer muy elocuente. Wolfgang Streeck on the También show, tuvimos and a we had Wolfgang Streeck y a Lord Lord Sedelsky. Sedelsky on the show. Fue uno de los mejores And seminarios it web was que he one of the best escuchado, webinars I've ever pero, listened to. de But it was nuevo, fue una again explicación de lo desordenada que está an Europa, en explanation este of how caso la UE en screwed up, particular, in this case y de lo Europe, the EU desordenado in que está el particular, mundo, but how en screwed up the parte por world culpa y en parte por was, and responsabilidad de esta partly administración. as the Y no empezó con responsibility of ellos, this empezó con Joe administration. Biden, empezó antes Now, it de didn't eso. just start with them. It started with Joe Biden. It started earlier than that. It started back when Papa Bush was eliminated from the Todo entourage empezó with cuando all Papa these Bush idiot fue apartado del presidents. séquito, y But después nonetheless, tuvimos a they've todos got esos the same presidentes angst idiotas. over Europe that Pero they aún have right así, now ellos with sienten la Southwest misma Asia. We angustia didn't por even talk Europa about que yo Southwest tengo Asia. ahora por el But suroeste de Asia. Ni siquiera hablamos it del seems to suroeste me de like Asia, pero we're me in a parece que estamos en una situación muy parecida, that is very por similar razones for different diferentes y bajo reasons and circunstancias de different poder circumstances distintas, of desde power, luego, a la certainly, de 1903 o than we were in 1914. 1913, Estamos 1914. marchando hacia la We've got the insensatez. march to folly. We've got Tenemos líderes que no leaders that saben don't lo que know what they're hacen. doing. Tenemos We've asesores got de esos líderes con motivos advisors to ocultos, la those mayoría leaders who basados have en el dinero y ulterior las motives, finanzas. most of Y them tenemos una red based in oscura money que and los rodea a finances. todos. And Y we've vamos a got matar a a mucha dark gente. web encircling them all, and we're going to kill a lot of people. And we're going to do it with our various militaries. Y lo vamos a And hacer con of course, nuestros we've been distintos killing people with our ejércitos. sanctions for Y so por long now supuesto, that I don't llevamos blame the tanto tiempo Iranians matando gente con wanting nuestras to right back sanciones at que no us. culpo a los iraníes This por this querer is you contraatacarnos. can't make this stuff up, No se as I've puede said so inventar many algo times. así, como he We dicho are tantas really veces. looking at this, Realmente and lo estamos on analizando. top of all of that, Y además de todo eso, esta mañana uno de los ponentes mencionó el hecho de que ahora estamos sin ningún tratado nuclear. Luego, alguien comentó que Donald Trump quiere entrar en este ámbito sin tratados de armas nucleares y permitió que todo esto ocurriera durante su mandato, principalmente la desaparición del START y antes de eso, del Tratado INF, porque quiere un régimen completamente nuevo. Because he wants a whole new regime. Well, that's wonderful. Bueno, eso es maravilloso. Es maravilloso. Eso es lo que he estado diciendo todo el tiempo. Necesitamos un régimen completamente nuevo y debemos incluir a China en él. Debemos incluir a otros estados nucleares y con el tiempo a todos los estados nucleares. Y él parece decir que quiere eso. Bien, ¿cómo va esto de lo que estamos hablando ahora mismo, Nima, a ayudar y fomentar ese proceso? Tenemos a un tipo en Oriente Medio llamado Bibi, que está ahora mismo en Washington y que podría ser el primero en usar un arma nuclear con ira desde que lo hicimos en 1945. Y estamos hablando con nuestro presidente sobre un régimen completamente nuevo de armas nucleares, tratados para todos y demás. Esto es absurdo. La mano izquierda no sabe lo que hace la derecha. Larry, do you think that Trump administration Larry, ¿crees que la administración Trump tiene algún tipo de división interna o los ves actuar de la mano? De algún modo parecen unificados, saben lo que quieren del conflicto en Asia Occidental. from the conflict in the West Asia?
Nima, you just put your finger on, I think, one of the very Nima, acabas de señalar, creo, una de las deficiencias más destacadas y debilitantes de la administración Trump. Déjame explicarte a qué me refiero con eso. Tu pregunta es si hay unanimidad en materia de seguridad y política exterior. Sí la hay, pero es una fachada. Es un grupo de personas que dicen que hay unanimidad porque son aduladores y porque están muertos de miedo de Donald Trump. Y eso va desde Tulsi Gabbard hasta Pete Hegseth, Pam Bondi, Kash Patel o Bannon, por nombrar algunos. Todos tienen miedo de Trump. Así que sí, hay unanimidad, hay conformidad, todos están de acuerdo. Pero por debajo probablemente hay una batalla entre muchos de ellos y sus aliados porque piensan que está loco. Pero no vas a conseguir que nadie diga eso, especialmente porque parece que las elecciones de mitad de mandato van a ser una pérdida colosal para el Partido Republicano. No vas a conseguir que nadie diga eso. Tal vez cuando lleguemos al punto en que casi el 50%, si no más, de los republicanos que están ahora en el Senado y en la Cámara entiendan que probablemente van a perder sus cargos, quizá entonces alguien despierte y provoque un poco de cohesión, que surja un contramovimiento. Ahora mismo solo tienes a gente como Tom Massie y uno o dos más que están diciendo cosas y las dicen, en muchos casos porque se van, no van a seguir ahí. Pero si siguen observando las encuestas de cerca, y las encuestas continúan bajando, y no hay ninguna expectativa, y espero por el amor de Dios que no haya ninguna expectativa de que Trump posponga las elecciones de mitad de mandato o las declare nulas o lo que sea, entonces tiene que haber una reacción. Pero en este momento, nadie está dispuesto a enfrentarse a él. Nadie está dispuesto a levantarse y decir, señor emperador, está desnudo, no lleva ropa, ¿entiende los problemas que nos ha creado? No están dispuestos a decir eso. Así que hay unanimidad en toda la administración. Incluso tienes a Tulsi Gabbard, de entre todas las personas, actuando como la principal aduladora. Sabes, no he hecho nada malo, y Donald Trump tampoco ha hecho nada malo. Nos llevamos bien. Y luego aparece el documental de Melania, que casi te pone enfermo, de verdad. Y luego darte cuenta de que ese documental probablemente estaba vinculado y formaba parte de todo el problema aquí, que es desviar la atención de todo el mundo de Epstein. Estoy convencido de que ese comportamiento belicoso de Trump es un intento de distraernos de Epstein. No le gusta lo que está pasando con Epstein, ya sea por su esposa, por él mismo o por ambos. ¿Crees que Netanyahu está utilizando eso en contra de Donald Trump? Sí. Creo que Netanyahu probablemente viene a Washington con su información más importante y usará esa información para influir en Donald Trump si Trump se muestra reacio. Le mostrará esa información y amenazará con revelarla. No tengo ninguna duda. Sabes, no tengo ninguna prueba, pero he observado esto el tiempo suficiente. Vi a Bill Clinton con Monica Lewinsky y ya sabes, aquel asunto de los 78 días de bombardeo sobre Serbia. Y he visto a otros presidentes que utilizan ciertas cosas para desviar la atención de otras que les estaban perjudicando, lo suficiente como para saber que eso probablemente forma parte de lo que está ocurriendo ahora mismo. No quiere que lo que está pasando ahora, poco a poco, vaya más lejos, porque al final va a perjudicarle a él, a su esposa, a algunos otros miembros de su familia, o a algunas de las personas que donan generosamente a sus campañas, o a todos ellos. Eso tiene que ser parte de su motivación, de lo contrario no puedo explicarlo. Sí, Larry, hoy vimos al agregado militar chino entregar al comandante de la Fuerza Aérea iraní una maqueta del caza furtivo J-20. Estaba mirando, ¿significa eso que le dieron a Irán un caza furtivo J-20? ¿Qué significa eso? Ya sabes, es una especie de gesto simbólico. No lo sé. Bueno, en mi opinión, no es más que un gesto,
porque ya sabes, una aeronave tan sofisticada, y de hecho casi cualquier avión de cuarta, quinta o sexta generación hoy en día, o incluso algo más avanzado, requiere mucho tiempo para aprender a manejarla, para tener la suficiente destreza como para aprovechar siquiera 3/4 partes de su potencial. Así que darle algo a alguien ahora mismo, en plena guerra, por así decirlo, no sirve de nada. Todo dependerá de lo que China ya haya entregado a Irán, con tiempo para entrenarse y acostumbrarse al equipo, y de lo que Rusia ya haya proporcionado a Irán en ese mismo sentido, así como de cuántos de sus propios técnicos estén dispuestos a dejar sobre el terreno, posiblemente para morir, con tal de operar los equipos si no han avanzado mucho con ellos. Así que todo lo que está llegando ahora, igual que esos barcos que entran en el mar Arábigo Norte para unos ejercicios rusos y chinos, fíjate en cómo han calculado su llegada. A mí me parece que llegan o bien después del conflicto o justo al final si es que llega a haber un final. Esa es una de mis preocupaciones, que esto no va a tener fin, porque nadie va a ganar. Todos van a perder. Esa es la gran cuestión que tenemos delante. Todos van a perder. Israel puede estevel. Barry Berntrell, su primer temerus en Nagasaki. E Irán sufrió daños enormes. Todo el tenido enormes. El mundo va a sufrir un daño enorme porque los precios del petróleo se van a disparar. Todas estas cosas son problemas potenciales, consecuencias de un simple intercambio de armamento. Y si tenemos uno grande, pesado, y si Estados Unidos tiene que reforzar, y si Estados Unidos acaba, y esto lo predeciría si realmente llevamos a cabo un gran ataque contra Irán. Y si Estados Unidos tiene que comprometer el 90% de sus fuerzas armadas en este conflicto, quiero decir, eso es lo que estamos contemplando aquí. Todo lo que tiene Estados Unidos va a tener que emplearse contra Irán, prácticamente todo. Y aún así no va a lograr lo que queremos que logre. Así que las perspectivas aquí son innumerables para un desastre. Larry, cuando estuve en Irán, tuve la oportunidad de hablar con un amigo cuyo primo se estaba entrenando en el Su-35. Le pregunté cuántos años tiene. Me dijo 18 años. Y está preparado. Está totalmente preparado. Oh, han estado allí desde hace un tiempo. Sí, el Su-35 es el nuevo equipo de entrenamiento de equipamiento, y algunos de los aviones han estado allí bastante tiempo. Así que probablemente, ya sabes, podrías formar un escuadrón si realmente trabajases 24/7 todo el día, con turnos dobles para el personal de mantenimiento y todo lo demás. Probablemente podrías tener un escuadrón operativo en 6 o 7 meses. Creo, Larry, que Oriente Medio está realmente activo en este momento, porque hemos sabido que el ministro de Asuntos Exteriores iraní ha estado hablando con Egipto, con Turquía, con todos esos actores importantes de la región, informándoles sobre lo que ha ocurrido con las negociaciones, la nueva ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos. ¿Qué importancia tiene eso para la política exterior iraní y por qué está ocurriendo? Como mencioné antes, tenemos al jefe de Seguridad Nacional de Irán viajando a otros países y hablando con ellos. ¿Qué está pasando con este movimiento diplomático por parte de Irán? Bueno, hay 3 maneras de interpretar eso, y luego hay que analizar esas 3 maneras en relación con cada uno de los países visitados. Por ejemplo, lo que se diga en Turquía será diferente de lo que se diga en Pekín. Lo que se diga en Islamabad será distinto en otros lugares. Diría que hay 2 o 3 aspectos que probablemente se aplican a esta situación en particular. Primero, Irán busca ayuda para que la influencia de esos países se haga sentir sobre Estados Unidos y hagan lo posible por detener un ataque. Segundo, y esto depende del país, y casi se puede colocar a cada país en la columna que se quiera, pedirles ayuda.
Y esa ayuda podría adoptar la forma de reabastecimientos, misiles, armamento, lo que sea. Incluso podría ser con un par de esos países, y no descarto a Turquía en ese sentido. Podría incluso tratarse de ayuda en términos de combate sobre el terreno, no necesariamente componentes de infantería, sino pilotos y cosas por el estilo. En tercer lugar, podría ser dinero. Podría ser, ya sabes, necesitamos dinero para esto. ¿Estarías dispuesto a concedernos un préstamo aquí, otro allá? Y en cuarto lugar, podría tratarse de buscar más aliados en todos los aspectos de lo que Irán podría acabar haciendo si esto se prolonga durante mucho tiempo. Creo que tiene todas las perspectivas de convertirse en un conflicto a largo plazo sin ganadores evidentes durante 6 u 8 meses, a menos que se utilice un arma nuclear. Y entonces todo cambiaría. No sé a dónde iríamos a partir de ahí. Así que es diferente con cada uno de estos países. Probablemente sea más significativo con Rusia, porque en realidad tienen un pacto de defensa y seguridad firmado. Y probablemente también sea diferente con China, porque China ve cada vez más cómo sus intereses se ven afectados e implicados en lo que respecta al estrecho y a la región en general. Debería decir que hay otra señal, y es que los diplomáticos quieren mostrar a Estados Unidos que Irán tiene otros lugares a los que acudir, otras personas con las que hablar, e incluso otros amigos. Eso demuestra su esfuerzo por formar un grupo de países que, al menos, vean con cierto favor lo que Irán vaya a hacer bajo la presión de Estados Unidos y que presten su ayuda donde puedan. Así que hay todo tipo de horas para que Irán salga y haga estas cosas. Diría que los países más importantes en esto, sin embargo, son Rusia y China. Hubo una entrevista, Larry, con el ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan. Fue en CNN Turk. El periodista le preguntó, ¿puede el régimen iraní ser derrocado mediante extensos bombardeos aéreos de Estados Unidos? Y su respuesta fue, no colapsaría. Esa es la estimación por parte del gobierno turco, y me parece que la misma valoración la comparten otros estados árabes del Golfo Pérsico. Todos están pensando en esa línea. Cuando estuve en Irán, pregunté a la gente, ¿qué opináis de que Estados Unidos ataque a Irán? Uno de ellos me hizo una pregunta sencilla. Dijo, ¿y qué? ¿Qué quieren hacer? ¿Dónde quieren bombardear? ¿Y cómo va a cambiar eso algo? Realmente no supe cómo responderle. Intenté esquivar la pregunta de algún modo, pero él simplemente estaba haciendo la pregunta correcta. ¿Qué más pueden hacer? ¿Sabes lo que va a hacer Israel? ¿Y sabes qué? Dirigido por Israel, probablemente también lo va a hacer Estados Unidos. Quiero decir, el comandante del mando central, el almirante Bradley Cooper, creo que se llama, y los hombres de Netanyahu han estado muy unidos durante semanas. Lo que quieren es evitar que Israel sea completamente destruido. Así que probablemente solo estoy suponiendo aquí, pero es una suposición bastante buena. Van a ir de entrada a gran escala, no por los programas nucleares, ni por las cosas que hicimos antes, ni por las cosas que vamos a hacer. Van a ir de lleno a por los misiles. En todos los lugares donde crean que hay una base de lanzamiento, en todos los lugares donde incluso sospechen que podría haber una, cada base de lanzamiento, no solo las sofisticadas, sino también las menos avanzadas. Drones, cosas por el estilo. Utilizarán todo el armamento disponible, desde Tomahawks lanzados desde el mar hasta otros misiles marítimos, bombas lanzadas por aviones y misiles de crucero disparados desde aeronaves. Incluso si desplegaran A-130 o algo similar en el aire, todo estaría dirigido contra los misiles balísticos. Porque creo que entienden lo que ocurrió en la Guerra Hermosa. Entienden que Irán fue bastante prudente en aquella ocasión y que la próxima vez podría no serlo. Podrían prácticamente destruir Israel, dejar de lado su adhesión más o menos cuidadosa a las reglas de la guerra y tirarla por la ventana.
En otras palabras, matar también a civiles, atacar todo en Israel, las tiendas, las discotecas, las autopistas, los ferrocarriles, atacar todo en Israel, matar, matar, matar todo. Los iraníes nunca han sido así, nunca, simplemente no luchan de esa manera. Vuelve y mira la larga guerra con Irak. Toleraron todo tipo de cosas antes de ponerse realmente serios con, ya sabes, devolver el golpe a Saddam Hussein. Y cuando lo hicieron, casi llegaron a Bagdad. Poso de Space Wars con esfuerzo el movimiento de la ONU por detener y restaurar mis. Tenabas microt, y que fueron, Wiswater donde tasten sedars, se desatren. They will turn it loose. And look at how small Israel is. They're going to turn this. Y mira lo pequeño que es Israel. Van a desatar esa andanada con toda su capacidad de ojivas, todo apuntando no solo a objetivos militares, sino a todo en Israel. Van a soltarla una y otra vez. Y no me importa lo que hagamos, incluso si somos capaces de adelantarnos, es decir, si logramos dar el primer golpe, creo que aún así va a continuar. Así que estamos ante una dimensión diferente del conflicto y estamos contemplando la destrucción total de Israel. Y cuando esa realidad le llegue a Bibi Netanyahu, no tengo ninguna duda de que lanzará 1, 2 o 3 armas nucleares sobre Irán. Y ni siquiera hablará con Donald Trump al respecto. Simplemente lo hará. And he won't even talk to Donald Trump about it. He'll just do it. Yeah. Larry, do you see Larry, Russia? ¿ves a Rusia? Let's put it this way, we had- Pongámoslo así. you had the opportunity- No sé si tuviste la oportunidad o el tiempo de ver lo que dijo Lavrov en su entrevista en TV Breaks. Dijo que Estados Unidos estaba frustrado por la forma de actuar de la administración Trump. Dijo que no hicieron nada para facilitar la relación entre Rusia y Estados Unidos. Incluso dijo que lo que ha hecho la administración Biden, Trump, no hizo nada para revertirlo. Esas leyes de la administración Biden. Sí, estoy de acuerdo. Trump era todo palabras. Era todo palabras. Y según el punto de vista de Putin, impuso más sanciones, dijo que impuso más sanciones en lugar de ir en contra de ellas. He said even they put more Yeah. sanctions instead of going against those. To Putin's discredit. En desmérito de Putin, y no lo digo tanto como un insulto hacia él, sino un comentario sobre su elasticidad, por así decirlo, Putin lo toleró durante demasiado tiempo, al igual que creo que Irán lo toleró durante demasiado tiempo. Y no solo Donald Trump, sino toda una serie de presidentes que Irán soportó durante demasiado tiempo. Ahora bien, diré que, habiendo tenido cierto conocimiento de su fortalecimiento y de su cambio de enfoque, de tener un ejército plenamente desarrollado con todos sus componentes a centrarse principalmente en sus misiles balísticos, observar ese cambio fue, en mi opinión, una señal de lo que los iraníes ya no estaban dispuestos a aceptar. Lo que estaban haciendo era prepararse para el Armagedón, y se estaban preparando para salir, por lo menos, en uno de los bandos ganadores, si es que puede decirse así, cuando llegara el Armagedón. Así que se han vuelto inteligentes. Se han vuelto muy inteligentes. Y tengo que atribuir eso, la gente me va a destrozar por decirlo, al Islam. El Islam, en el sentido que le dan los iraníes, no es una religión violenta. No es una religión violenta. Y seamos sinceros, es la República Islámica de Irán, tanto si el pueblo iraní sigue o no practicando el Islam. He oído que muchos ya no lo hacen porque están hartos del régimen y de otras cosas. Pero aún así, no es una religión hostil ni belicosa. Así que esto ha debido de ser muy difícil, estoy seguro, para Irán. Y la gente me dice, bueno, ellos decapitan a personas, ahorcan a personas y hacen todo ese tipo de cosas. Yo digo, eso es diferente. Los saudíes hacen lo mismo, usan espadas y decapitan a personas. Es simplemente la forma en que aplican la ley, la manera en que hacen las cosas. No es necesariamente algo que se pueda trasladar a su enfoque de la acción militar o a su actitud general hacia la guerra. Irán ha sido muy prudente. Fueron prudentes en la gran guerra con Irak, que para ellos fue su primera guerra mundial. Y tuvieron que salir eso finalmente porque se dieron cuenta de que, ya sabes, los ataques en oleadas humanas contra armas químicas eran difíciles.
were difficult. So it's not a society. Así que simplemente no es una sociedad con la que nos identifiquemos. No podemos creer que haya gente en el mundo que no considere la guerra como el instrumento principal, algo en lo que se centran las 24 horas del día, los 7 días de la semana como nosotros, y que además financian. Nuestro gasto en seguridad nacional es ahora 10 veces mayor que el del resto del mundo combinado. Es incomparable lo que hacemos. Así que tienes estas dos culturas chocando entre sí. Una defendiéndose de una andanada de años y años de castigo por parte del gran Satán, el imperio, y la otra que aún no consigue acabar con ella. No consigue acabar con ella. Y ahora quiere venir con gente como John Bolton y el general, ¿cómo se llama? Keane, ese imbécil, todos hablando de ahora es el momento, ahora es el momento, es hora punta, ahora es el momento de matarlos, se están desmoronando, ahora podemos matarlos. Y Scott Bessent diciendo maté a un montón de niños, maté a un montón de gente, mira lo que hice en Irán, ahora podemos atraparlos. Ese somos nosotros. Ese es el imperio. Lo han soportado y están cansados de soportarlo. No van a soportarlo más. Esa es una receta para el desastre del imperio y un desastre para Israel, como ya he señalado. Creo que está por coil si vamos a traer de Cain. Sabes, una de las cosas interesantes que estaba ocurriendo cuando yo estaba en Irán durante aquel corte de Internet era que los medios de comunicación tradicionales en el extranjero hablaban de cómo el gobierno iraní estaba utilizando armas químicas contra su propio pueblo. No te lo puedes ni imaginar. Nima, no te vas a creer algunas de las cosas que he leído. Esta mañana leí algo en el New York Times. Lo acabo de borrar. Simplemente pulsé el botón y eliminé toda la aplicación del New York Times de mi teléfono. La basura que publican. Y aquí está este supuesto medio de primera categoría. Todas las noticias que merecen publicarse, imprimiendo esta porquería sin tener ni idea de si es cierta o no. Probablemente lo sacaron de algún general, o de la CIA, o de alguien más. Información totalmente inventada. Y hacen lo mismo con Ucrania y Rusia. Estaba leyendo las cifras de bajas otra vez en el New York Times. Madre mía, pensarías que Rusia está tambaleándose, absolutamente tambaleándose. Mañana por la mañana cogeremos el New York Times y el titular dirá, Putin fuera, Rusia se derrumba. Ya sabes, esto sigue igual. Sí, es bastante increíble. Y el coronel Larry Wilkerson dijo hoy, en su entrevista con MTV, que Trump ha estado en contacto con todos los países que compran petróleo y gas a Rusia y que quiere hacerse con el control del mercado energético mundial. No lo sé. Y por otro lado, Bloomberg informó, aquí está el texto exacto que usaron, Venezuela envía su primer cargamento de crudo a Israel, mientras se reanudan las exportaciones de petróleo tras la destitución de Maduro. ¿Crees que Donald Trump, yendo en esa dirección, enfrentándose a Rusia, enfrentándose a Irán, pretende finalmente llegar a China? Sabemos lo que está haciendo con la India, con el coche indio. ¿Cómo es eso posible? Lavrov no estaba contento. Hoy hablé con John Helmer y me dijo que hay un desacuerdo importante entre Lavrov y Peskov, por ejemplo. Peskov es el portavoz, Lavrov es el ministro de Asuntos Exteriores. Lavrov no está contento. No quiere cerrar las cosas de una manera que no sea realista. Por eso está hablando directamente con Estados Unidos, con Donald Trump. ¿Cómo ves la situación en Ucrania, la escalada tanto en Asia Occidental como en Ucrania, y la interpretación por parte de los chinos? Let's back up for a moment. Retrocedamos un momento. Lo que acabas de describir es la razón por la que creo que Xi Jinping publicó este último comunicado. Y en este comunicado, que en realidad es una continuación, quizá la tercera o cuarta iteración del capitalismo con características chinas, lo que dijo Xi Jinping es realmente sísmico.
Porque lo que dijo en esencia es que China ha dominado el mundo en 2 o 3 ámbitos. Dice, somos la segunda economía del mundo. Pero espera, somos el gigante industrial, somos el gigante tecnológico, somos el gigante económico, no somos el gigante financiero. Luego utiliza algo de mandarín, Freeman, para darme una idea al respecto, pero habla del sistema financiero venenoso que actualmente domina el mundo. Y por supuesto sabes a qué se refiere a SWIFT, se refiere al dólar, se refiere al imperio, y luego dice que China debe convertirse ahora en la número 1 en finanzas. Lo haremos haciendo del renminbi la moneda más utilizada, confiable y fundamental del mundo. No pensé que llegaría tan lejos. No tiene que hacer mucho para que eso ocurra en una década. Así que lo que está diciendo ahí, en esencia por escrito, y continúa diciendo, es que no debemos convertirnos en lo que es ese otro lugar. No debemos convertirnos en el sistema financiero que se creó con Bretton Woods, el FMI, la OMC y todo lo demás. No debemos hacerlo. Así que postularemos estos 5 deberes y 5 prohibiciones tan confusos. Así que está intentando mantener el sistema. Y creo que esta palabra se traduce bien como justo. Está intentando mantener el sistema honesto. Quiere hacerlo, pero quiere hacerlo con un sistema mejor que el que tenemos, porque considera que el nuestro es absolutamente corrupto. Y las sanciones son lo que él ve como el mayor indicador de esa corrupción. No sé por qué la prensa no ha prestado más atención a esto, probablemente porque son demasiado estúpidos. Pero lo que está diciendo es que en ello hay una error y una B. Así que, señor Lula, ahora es usted un participante de pleno derecho. Dijo que quería serlo, ahora puede serlo. Rusia, escúchame. India, escúchame. Si no lo hacéis, os vais a quedar fuera rápidamente. Y yo soy la C. ¿A qué no adivinas qué? Estamos conquistando el mundo, y vamos a hacerlo de la manera más eficaz y con menos bajas posibles, acabando con el imperio. Al convertirnos no solo en la potencia económica, industrial y tecnológica número 1 del mundo, vamos a convertirnos también en la potencia financiera número 1. Toma eso, Londres. Toma eso, Nueva York. Toma eso, Doha. Si ese es su propósito, y no tengo ninguna duda de que lo es, ya que ahora lo ha declarado a todo el mundo en China, entonces todo esto no es más que una tormenta en un vaso de agua. Este es el último coletazo del imperio, el último lío que el imperio va a poder causar, porque China acaba de hacer sonar la alarma, acaba de lanzar el desafío, y no veo nada que pueda detenerlos. Nada. Desde luego no Donald Trump. Así que, mientras todo esto ocurre, esto está pasando en segundo plano. Larry, no sé si viste la entrevista que el ministro de Asuntos Exteriores iraní concedió el 7 de febrero en Doha. Dijo que está hablando de un acuerdo integral, pero que el núcleo, el corazón del acuerdo, sería Palestina, sería Gaza. Fue muy inteligente al introducir eso y convertirlo en el centro de atención. Muy inteligente. Porque el 60% del mundo, el 60% del mundo ahora, lo considera una abominación sobre la faz de la tierra. En su mayoría coinciden con Sudáfrica. Todas esas personas deberían ser llevadas ante el tribunal penal, acusadas, juzgadas, condenadas y sentenciadas. Netanyahu el primero de todos. Así que eligió ese tema con muchísima astucia. En realidad, eso es lo que ocurre en la mente de la mayoría de las personas con las que hablo. No ven un acuerdo pacífico y global entre Irán y Estados Unidos sin tener en cuenta Palestina, sin tener en cuenta Gaza. Larry, al fin y al cabo, ¿cuál es el problema entre Irán e Israel, entre Irán y Estados Unidos? Todo está relacionado con Palestina. Todo tiene que ver con lo que está ocurriendo en Gaza y en Cisjordania. Y Donald Trump y, ya sabes, Steve Witkoff, junto con Kushner, hicieron respecto a ese asunto. No, they're going to profit off of it.
No, van a sacar provecho de ello. Van a beneficiarse de la muerte continua de palestinos. Sabes, hablábamos de esto ayer con un amigo mío del ejército y le dije, dime cuándo Israel dejó de matar gente en Cisjordania, en Gaza, en Líbano. Dime cuándo han parado. Avísame. Haz sonar la campana, tócala. Avísame cuando se detengan, porque no lo han hecho. Están matando a 20 o 30 personas al día, a veces hasta 70 o 80 al día. Y nada ha cambiado. Solo están a fuego más lento. Siguen matando gente. Ese es su objetivo, y lo seguirá siendo hasta que Netanyahu esté muerto y enterrado, y quizá incluso después. Pero creo que Irán se está preparando para enterrar a Israel. Larry, ¿cuál es tu comprensión de la situación en Ucrania? Parece que, por parte de Rusia, realmente sienten que la administración Trump simplemente está jugando con el proceso, con este tipo de negociaciones. No ven nada práctico en la forma en que la administración Trump lo está gestionando, por un lado. Por otro lado, podríamos ver algún tipo de avance, algún progreso en las conversaciones. Pero cuando se introduce la alternativa europea, lo que los europeos aportarían a la mesa, todo se vuelve mucho más complicado. Y no veo a Donald Trump en un futuro próximo. No, en los seminarios web de esta mañana con Wolfgang Streeck y Lord Sidelsky, y a ver cómo se llamaba, lo apunté en algún sitio, esta parlamentaria del Partido Renacimiento, creo que se llama así, en Bulgaria. Una de las cosas sobre las que parecía haber consenso era que en Alemania y Merz, y Streeck no fue tan desdeñoso con la idea de que Merz pudiera ser quien lo hiciera si lo consideraba políticamente aceptable, tiene que haber un acercamiento con Moscú. Tienen que llegar al punto en que puedan convivir al principio y luego acomodar de manera significativa a Rusia y construir una nueva, si es que van a construir algún tipo de nueva estructura viable de seguridad europea. Rusia tiene que formar parte de ello. Pensé que estaba de nuevo escuchando a Trevor Nadze, Gorbachev, Powell y Bush y a todo el grupo en Teherán. Ellos entienden que, y aquí está la clave, comprenden que uno de los impedimentos para eso, si no el principal impedimento en este momento, es la maldita UE, y que la UE tiene que pasar por una transformación total o ser destruida. Luego la discusión derivó en cómo los alemanes podrían unirse en torno a un solo partido o una coalición que pudiera cambiar las cosas y avanzar en la dirección correcta. Y una de las personas, quizá fue Anatole, dijo algo sobre que hay que estar dispuesto a rebelarse. Y entonces Wolfgang dijo, bueno, ya sabes, los alemanes, si hubiera una rebelión y un tren se dirigiera hacia la rebelión, los alemanes querrían comprar un billete, lo cual es perfecto. Los alemanes querrían comprar un billete en lugar de simplemente llegar allí. Pero señalaron el problema. Hay que tratar con Rusia. Hay que tratar con Rusia. No solo está ahí sentada con una increíble reserva de gas y petróleo, sino que además es enorme. Y Wolfgang, creo que fue él, dijo, ya hemos intentado otras cosas antes, como marchar hasta allí. No funcionó. Creo que deberíamos probar otra cosa. Tienen que llegar a algún tipo de acuerdo. Y lo que realmente se interpone en su camino ahora mismo no es solo la UE, por ineficaz que sea, sino Donald Trump. Porque ha hecho un auténtico desastre. Él, Witkoff y Kushner han montado un lío colosal. Ahora no tienen buenas relaciones con Sergei Lavrov, no tienen buenas relaciones con Putin. Y hace falta mucho para que Donald Trump le quite a Putin las ganas de mejorar las relaciones con Washington. Pero está a punto de conseguirlo porque es tan inepto. Ahora bien, admito que su ineptitud se debe en parte a toda la gente que le ronda los tobillos. Ya sabes, esos multimillonarios en la sombra y los que quieren destruir Rusia. Os tengo una noticia, colegas. 10 usos horarios, quizá 11 si se calcula de cierta manera. No vais a acabar con Rusia. Muchos más grandes que vosotros lo han intentado.
you're not going to do them in. So you better No vas a figure out acabar a con way to ellos, come to some así que más sort of vale que encuentres accommodation una that would be manera de better llegar a and more algún tipo de peaceful, acuerdo. included a new Y sería mejor si fuera trade pacífico, regime, si incluyera un nuevo and régimen de included tratados sobre armas economics, which are nucleares, crucial y here. también la And oh, economía, by the que way, aquí es you crucial. keep doing this Y por business cierto, sigues con ese with asunto de los tankers headed petroleros for que se Cuba, dirigen a Cuba y los haces and dar la you vuelta porque turn them presionas al around because you presidente de bring México pressure on the o president ejerces of presión de Mexico otra forma. or pressure ¿Adivina in qué? some other way. Serán Guess petroleros what? rusos y They're going to be chinos, Russian escoltados and por Chinese fragatas, tankers destructores y otros escorted by buques que se frigates dirigen a and La Habana. destroyers and other Yo ya lo ships estaría coming haciendo to si fuera Havana. Xi Jinping o I'd be Putin. doing that already if I Simplemente was diría, Xi Jinping and vamos, Putin. y te I'd reto a just que nos say, we're detengas. going. ¿Quieres empezar una guerra And I mundial? dare La you to stop ganaremos. us. You want to start a world war? We'll win it. Yeah. Sí, I really feel the realmente same, siento lo mismo. Larry. Creo que lo has Really expresado de la best mejor manera posible. Muchas gracias, Larry, Thank por you estar so con much, nosotros Larry, hoy. for being with us Siempre today. es un gran placer. Great pleasure, as always. Take care. Sorry about all the Gracias, confusion, but perdón por I'm a toda la ship AOL confusión, pero conference. voy a enviar una nota mañana por I la mean, like an mañana. Que AOL nadie se story. altere. Lo siento por eso. Yeah. Thank you so much, Larry. See you soon. Take See you care. soon. Bye bye. Muchas gracias, Larry. Vemos pronto. Cuídate. Adiós.